La novia del diputado Gilbert Caro, Stacy Escalona, decidió dejar Suiza por unos días para pasar las fiestas de Navidad en su natal Venezuela. Y el pasado 11 de enero fue detenida junto a su pareja mientras transitaba por la autopista regional del centro, arteria vial de Venezuela. 2 días después fue acusada de rebelión y sustracción de armamento militar por el Tribunal Sexto de Control Militar. Escalona, que también milita en el Partido Voluntad Popular, es la primera mujer detenida por el Comando Antigolpe. Así lo dejó ver el coordinador nacional de la Tolda Naranja, Carlos Vecchio, quien manifestó solidaridad por la detención a través de su cuenta de Twitter. En esta parte del programa nos acompaña justamente Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular. Bienvenido a la tarde. Muy buenas tardes, un placer de estar con ustedes. Más allá de la solidaridad mostrada en el caso de Stacy, ¿qué van a hacer, sobre todo en el contexto, en las circunstancias que se da esta detención cuando ella llega de vacaciones y en un periodo vacacional es acusada por cargos como los que ya señalábamos? Bueno, vemos acá cómo un régimen el que tenemos en Venezuela actúa con cobardía y encarcelando a una persona inocente, que es una venezolana que está viviendo en Suiza, con quien he tenido oportunidad de compartir por las actividades que hemos hecho en Ginebra, por ejemplo en la ONU, que forma parte de una red de venezolanos en el exterior, y lo que ha hecho es ayudar a los venezolanos. Y en esta oportunidad se encontraba en Venezuela de vacaciones y pues se establece toda esta persecución contra Gilbert Caro, y ella estaba con Gilbert Caro en ese momento, nuestro diputado, y en lugar de respetar la condición que ella tiene, donde no hay ningún tipo de vinculación política para que la ataquen de esa manera, bueno, cobardemente pues el régimen venezolano ha detenido a esta persona. Imagínate acusarla de rebelión y uno se pregunta, ¿una rebelión de una sola persona o de 2 personas? ¿No? Lo que se ve claramente que hay una manipulación para sembrar terror y encarcelar a quien piensa distinto. Así lo que hemos pedido es su libertad. Tiene que estar libre, al igual que el Gilbert Caro, porque son inocentes, no han cometido ningún delito, y lo que ha habido más bien es una persecución y un modus operandi por parte del régimen de Venezuela de sembrar, en este caso, armas y explosivos para encarcelar y perseguir a quien piensa distinto y sembrar el terror en la población de Venezuela y sobre todo en la disidencia. Persecución que puede convertirse en la nueva ola de presos políticos ahora por el Comando Antigolpe. Totalmente, ya hemos visto cómo han actuado de manera abusiva, y en el caso particular del Gilbert Caro, que es diputado a la Asamblea Nacional, tengo que destacar que se deja a un lado su inmunidad parlamentaria. Él tiene inmunidad desde que fue proclamado e incorporado como diputado a la Asamblea Nacional, y debo resaltar que él también tiene una prerrogativa, que al ser diputado, el único que puede ordenar su detención previa autorización de la Asamblea es el Tribunal Supremo de Justicia, y a ellos les dictó la orden de detención un tribunal militar, siendo ellos civiles, para que veamos cómo esto es una dictadura abierta que se persigue en Venezuela. Y en caso de que, por ejemplo, hubiese sido un delito en flagrancia, es decir, en el momento que no ocurrió, insisto en esto, él debió estar puesto en su residencia y haber notificado al Tribunal Supremo y a la Asamblea Nacional, cosa que no se hizo. Y debo destacar que quienes deberían estar presos son los funcionarios que han detenido a Gilbert Caro, porque así lo establece nuestra Constitución. Carlos, hace unos momentos veíamos la conferencia de prensa de Nicolás Maduro diciendo gracias al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por la liberación de Óscar López Rivera. Sin embargo, después dice que solamente fue un comentario jocoso. Quiero que veamos la cara, si me permite, jocosa de Nicolás Maduro cuando ofreció este canje de Óscar López por la libertad de Leopoldo López. Vamos a verlo. Así que Óscar López Rivera es incomparable. Es un gran revolucionario, un gran patriota, un gran latinoamericano y caribeño. Y por justicia merecía la libertad. El caso de este señor López, más allá del comentario jocoso que hice en su momento, que tú haces referencia, está en manos de la justicia venezolana. Y la justicia venezolana y la Comisión de la Verdad, bueno, procesará ese caso y todos los demás casos. Y espero que haya justicia. En su momento Nicolás Maduro decía que hombre por hombre, pelo por pelo en este canje.
¿Qué van a hacer al respecto? ¿En algún momento hubo una negociación puntual a su saber, a su conocimiento, con el gobierno de Estados Unidos para que se diera ese canje? ¿Hay información que pudiera llevarnos en ese sentido? No, para nada. Yo creo que lo que yo destaco aquí es cuando Nicolás Maduro dice que fue un comentario jocoso. Yo creo que cuando se habla de la libertad de un ser humano, de una persona, o sea, no hay nada de jocoso. Más bien es un irrespeto y no estar en los pies de una persona que está detenido injustamente. Leopoldo tiene que estar en libertad, no porque han liberado, en este caso, a López Rivera, no. Leopoldo tiene que estar en libertad porque es inocente, porque no ha cometido ningún delito, porque es un preso de conciencia, está preso por sus ideas, porque no se le ha podido demostrar nada y porque en Venezuela no hay justicia. ¿De qué justicia habla Nicolás Maduro? La que él manipula. Él está allí precisamente por órdenes de Maduro. Leopoldo López hoy es un preso político. Y yo sí lo quiero comparar más bien con el caso de Hugo Chávez. Hugo Chávez dio un golpe de Estado en Venezuela, donde murieron decenas de venezolanos, donde sí es responsable. Leopoldo no ha sido responsable de nada. Y te digo más, Hugo Chávez tuvo menos tiempos preso de lo que hoy ya lleva Leopoldo López. Leopoldo López va a cumplir 3 años preso por ningún tipo de delito porque no ha cometido. En cambio, Hugo Chávez estuvo preso apenas 2 años y 3 meses por delito que sí cometió, donde murieron venezolanos. Y debo decir más, porque yo creo que él no tiene dignidad, no tiene gallardía, no tiene entereza. Hugo Chávez fue liberado por un sobreseimiento del presidente Caldera, que estuvo a la altura de las circunstancias en ese momento, que asumió esa decisión política. Y la única condición que le pidieron a Hugo Chávez fue que renunciara a la Fuerza Armada porque había dado un golpe utilizando las armas de la República y que eso no podía ser aceptado. Y fue sobreseída su causa. Y fue tan grande el sistema, con todas las dificultades que había en ese momento, que pudo ser presidente de Venezuela, electo por el voto popular. Entonces yo creo que en el caso de Leopoldo, lo digo abiertamente, Leopoldo tiene que estar libre, como tienen que estar libres el resto de los presos políticos, porque son inocentes. Son esos, presos políticos, presos por sus ideas. Y esa es la fuerza que nosotros tenemos que llevar en todo el continente, particularmente destacando que es incompatible el concepto de presos políticos con democracia. Y por eso decimos y afirmamos que no hay democracia. Y nosotros tenemos que alzar la voz. Y yo aquí alzo la voz también contra los representantes de UNASUR con la Iglesia para exigir al gobierno que libere a los presos políticos. En los últimos días hubo reportes de prensa de el supuesto interés que tenía Donald Trump en el caso de Leopoldo López. ¿Tienen confianza en que la nueva administración de Estados Unidos pudiera destrabar esta situación de Leopoldo al interior del penal de Ramo Verde? Yo tengo confianza principalmente en nuestro pueblo. Yo creo que lo que no hagamos los venezolanos no va a hacer nadie por nosotros. Nadie va a ser más opositor que nosotros, nadie va a tener ese espíritu transparente y noble de la libertad de nuestro pueblo. Así que yo confío en nuestro pueblo, en ellos sí confío para sustituir un régimen que nos ha metido en la peor crisis de nuestra historia republicana. Y así como lo digo de esta manera, también he pedido el apoyo internacional que incluya a los Estados Unidos y particularmente a los pueblos de Sudamérica, a Colombia, a Brasil, a Chile, a Argentina, para que juntos podamos levantar la voz a favor de la democracia y de los derechos humanos. Cuando se habla de violaciones de los derechos humanos, eso no tiene frontera y no tiene nacionalidad. Y los países del mundo tienen que acompañar la lucha que nosotros estamos dando en Venezuela. Así que no es una lucha de un solo país afuera, sino de muchos países que hoy tienen que alzar la voz. Agradecemos a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, por estar con nosotros en la tarde. Pásela muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.